¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es viernes y el día de hoy en viernes pues nos interesa muchísimo entender cómo los atletas se han movilizado desde que comenzó la pandemia por razones que tienen que ver con la brutalidad policial y cuando no hablábamos de George Floyd, ahora estamos hablando del otro caso muy conocido en Kenosha, allá en Wisconsin, y directamente con uno de los afectados, un hombre negro de 29 años, Jacob Blake, que ha quedado paralizado de la cintura para abajo después de recibir 7 tiros por la espalda. Movilizaciones también, días de movilizaciones allá, pero en particular lo que más nos ha llamado la atención es lo que está haciendo o lo que están haciendo los jugadores, por ejemplo, de la NBA. Pero quien tomó el retrato directamente de lo que estuvo sucediendo y seguramente se impresionó, y si no me vas a decir por qué no te impresionaste, pues es nuestro invitado, ahí lo tienen, qué gusto me da saludarte nuevamente. Pablo Viruega, directamente desde Connecticut, él es comentarista de ESPN. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, un gusto estar aquí. Y sí, impresionado, pero también entendiendo los momentos que vivimos, los tiempos que vivimos y la voz de los atletas que es muy poderosa en estos momentos. Cuéntame, se hace esta movilización, el equipo de la NBA de Wisconsin dice nosotros no vamos a jugar y pasan tantas otras cosas más en solidaridad por lo que ha ocurrido con otro caso más de brutalidad policial. Sí, el equipo de los Bucks de Milwaukee fue el primero. Fue una situación donde ellos decidieron hacer esta protesta, este paro o este boicot, como le queramos llamar, al no jugar el quinto de la serie ante Orlando. Ellos, si ganaban ese partido, ya estaban en la siguiente ronda. Algo que quizá no le gustó mucho a algunos jugadores de la NBA porque dijeron que fue una decisión unilateral, aunque después los mismos jugadores de la NBA en otros partidos, el caso de los Lakers encabezado por LeBron James, estuvieron de acuerdo. Ellos quizá nunca se imaginaron que el efecto dominó desde una pequeña o desde una burbuja, desde unos jugadores que están aislados en Orlando, iba a tener un eco tan fuerte, tan sonoro en todo el país, porque de inmediato vinieron equipos que no decidieron jugar, como en las grandes ligas, como en la MLS, la WNBA también lo hizo, el tenis, la NHL, que está también en burbujas en Canadá, en plena postemporada. Previo a todo esto, el primer equipo, Gaby, que decidió no participar en un entrenamiento fue el equipo de los Leones de Detroit de la NFL. Ellos no entrenaron el martes, entonces empezaron a alzar la voz. Claro, el golpe más fuerte, el mensaje más fuerte fue el del equipo de los Bucks de Milwaukee de la NBA. Y los patrocinadores y los dueños de los equipos, pareciera que con muy poco margen de maniobra en relación con esto que, bueno, pues se cae casi de obvio de que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Sí, aunque en este sentido, claro, hay una marca muy importante que es la marca Nike. No olvidar que Nike es una marca patrocinadora tanto de la NBA como de la WNBA, pero también por un lado que esta marca ha sido una de las principales voces ante la desigualdad social. Nuestra de ella fue el gran comercial que hicieron que causó impacto en diferentes plataformas digitales. Pero más allá de eso, una figura que ha formado parte muy importante en la NBA ha sido Michael Jordan. El Michael Jordan que tenemos del impacto que tuvo en las duelas, hoy lo tiene desde el escritorio. Único dueño afroamericano con mayoría en la NBA, ha sido el puente perfecto para hablar con los jugadores, para hablar con los dueños. Fíjate, Gaby, que en una reunión que tuvieron, primero Michael Jordan habló con los jugadores, los escuchó. Michael Jordan habla con los dueños previo a una reunión que van a tener con los jugadores y Michael Jordan les dice a los dueños, escúchenlos, déjenlos que saquen todas sus frustraciones, sus pensamientos, su sentir y después ustedes propongan, den soluciones. Y creo que en ese camino va la NBA porque los jugadores ya han aceptado que esto se tiene que reanudar. Se hablaba de que este viernes es muy probable que mañana sábado se vaya a reanudar. Me impresionó también las imágenes de, digamos, el diamante en el béisbol, dos equipos también salieron al campo, el Black Lives Matter como mensaje, y comenzó y se acabó el espectáculo del béisbol, Pablo. Sí, fue uno de ellos el equipo de los Mets de Nueva York y los Marlins salieron al campo uniformados como si fueran a jugar 42 segundos de silencio. ¿Por qué? Porque el día de hoy, esto fue el día de ayer en el partido al que tú haces referencia, el día de hoy es el día de Jackie Robinson,
un día que generalmente es el 15 de abril, pero en abril no había temporada. Así es que las grandes ligas movieron ese día de Jackie Robinson a este viernes. Ayer 42 segundos en silencio, agradecieron y se fueron y dejaron sobre el diamante, sobre el home plate, una playera con la frase que ya se ha vuelto universal, Black Lives Matter, y creo que... Problema técnico, pero estamos hablando de Black Lives Matter, ese mensaje que se quedó, bueno, pues ahí, para vista de todos. Sí, un mensaje que los beisbolistas ponen sobre el diamante, sobre el home plate, una playera de Black Lives Matter, después de que tanto los Mets y los Marlins habían guardado 42 segundos de silencio en honor a Jackie Robinson, que este viernes es el día de Jackie Robinson en las grandes ligas, un día que generalmente se celebra el 15 de abril, pero no había temporada. Entonces, es otro mensaje poderoso. Creo yo, Gaby, que el deporte es un reflejo de la sociedad, eso no hay duda. Hoy en día los atletas, los deportistas están siendo la proyección del mensaje a la sociedad, donde tiene que haber igualdad, donde tiene que quedarse a un lado la desigualdad, la injusticia, el tema racial, la segregación, la discriminación, algo que no es privativo de un país, y que el deporte está tomando esa bandera porque tienen esa voz y tienen ese impacto. Y sin duda lo que hicieron, Gaby, en la NBA y en diferentes ligas, va a ser un parteaguas, porque no solamente es un mensaje como lo hizo la NBA con sus playeras, o en la duela, o la WNBA, o los beisbolistas. No, esto es no quiero trabajar porque hay una desigualdad social en mi comunidad, en mi sociedad, en mi país. ¿Has escuchado las declaraciones de algunos de estos deportistas? Porque tú y yo hablamos mucho sobre Colin Kaepernick y qué oportuno estuvo en nuestra conversación, porque pocas semanas después estuvimos, bueno, hablando de casi actos de contrición de políticos o de empresarios o personas que se sumaron a la causa de Colin Kaepernick, y ahora estamos hablando incluso de Roger Goodell, que hace algunos días o semanas, no recuerdo, tú me aclararás, pues casi que decía que debimos escuchar a Colin Kaepernick mucho tiempo antes. ¿Qué me dices, Pablo? Definitivamente, ¿no? Toma una figura muy importante Colin Kaepernick. Justo hace unos días se cumplían 4 años de que él por primera ocasión se hincó durante el himno nacional como manifestación, no como falta de respeto, porque eso hay que entenderlo, como una manifestación aprovechando una ventana tan importante como la NFL, porque la NFL es el deporte que manda en cuanto a rating, en cuanto a ventas, en cuanto a televidentes, al menos en los Estados Unidos. Y otros jugadores lo han tomado. LeBron James ha sido una bandera también muy importante en la NBA. Me quedo con las palabras del coach Doc Rivers de los Clippers de Los Ángeles, coach afroamericano, donde él dice, yo estoy seguro que hay policías buenos en esta sociedad, porque mi papá fue un policía, pero lo que no entiendo es cómo nosotros seguimos amando este país, nosotros refiriéndose a la raza afroamericana, nosotros seguimos amando este país y este país no termina por amarnos. Esas palabras las dice entrecortadas, casi con lágrimas en el rostro, y que nos ponen a reflexionar a muchos de los que estamos en este país, que no siendo afroamericanos, pero asumimos esa discriminación, esa segregación y esa falta de justicia. Pablo, para cerrar, los momentos distintos de la historia, el mundo del deporte o los deportistas también han escrito su parte, desde luchas por derechos civiles, entre tantas otras que podría yo mencionar. Pero yo te quiero preguntar, como observador de esa realidad deportiva, siendo tú mexicano, estando en Estados Unidos, ayúdanos a entender si tu percepción en esa sensibilidad de lo que estás viendo como periodista, ¿te parece inédito, distinto, porque además son muchos jugadores, porque además es más de una liga, etcétera? ¿Cómo caracterizas esta movilización, la que corresponde a los últimos días de esta semana? Como un parteaguas, Gaby, sin lugar a dudas. Tú mencionabas algo muy importante. Existieron personajes, existieron atletas. Ahí está Mohamed Ali, Karim Abdul-Jabbar, el propio Jackie Robinson, y podemos mencionar a varios otros que se involucraron en el tema de los activistas de los derechos humanos dentro de los deportes. Hoy en día estamos hablando no solamente de jugadores en plural, de equipos, estamos hablando de ligas, estamos hablando de todo lo que hay a su alrededor por tener una
igualdad social. Y esto conlleva no solamente a jugadores afroamericanos, sino a los mismos jugadores blancos, a jugadores quizá que no son estadounidenses, a dueños de los equipos multimillonarios que saben que a lo mejor perderán o no dejarán de ganar dinero, pero que lo más importante es tener un país con igualdad. Creo que ese es un parteaguas, no creo, estoy seguro, es un parteaguas de lo que viviremos a partir de lo que sucedió el miércoles con la NBA y de lo que vino a ser otros equipos, otras ligas. Y falta todavía, Gaby, que inicie la NFL, que será en 2 semanas, que como te decía hace un momento, tiene los ratings más altos en la Unión Americana y habrá que esperar la NFL de qué manera también se manifiesta en sus respectivos escenarios. Pues apasionante, interesante, se ha puesto esta situación, desafortunadamente por razones terribles, que son esta violencia, brutalidad policial, este hombre que ha quedado paralizado de la cintura para abajo, 7 tiros por la espalda, ¿a quién se le ocurre que esto tiene sentido? Pero bueno, el punto aquí es la movilización, que es impresionante, y ya me imagino cómo te emociona estar viviendo este momento importantísimo histórico en medio de la pandemia, que no le hemos hablado ni mencionado. Gracias, Pablo, un gusto saludarte. Igualmente, Gaby, un abrazo.